¿Cómo les va? Estoy muy contento. Bueno, los extrañé porque viajé a San Rafael, me fui a un bautismo para acompañar a mi nieta. Estaba justo Basilio también allá que estaba tomando la palabra de Dios. Y, ¿sabe? Les cuento esto porque me llamó la atención. Una de mis sobrinas se bautizaba y uno de los familiares dijeron, qué lástima tan jovencita y ya meterse, dice, en una iglesia donde no disfruta de la vida. Se va a perder toda la juventud aquí. Y digo yo, pensar que nosotros tenemos gozo en nuestro corazón y mucho de lo que hemos recibido a Cristo, en mi caso a los 38 años, digo, ¿cómo no lo recibí mucho más joven? Habría cometido menos errores que lo que he cometido. Bueno, lo que vamos a seguir estudiando en este capítulo, me toca el capítulo 19, vamos a comenzar un nuevo capítulo 19 del verso 1 al verso 16. No es que estamos comenzando, si es verdad, un nuevo capítulo, pero la historia viene ya del capítulo 18 en adelante. Que yo le voy a pedir a Gustavo, por favor, si me puede leer los 16 versículos del capítulo 19, por favor. Dice Juan 19, versículo 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados se entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de abofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti te ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a éste sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado en enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Bueno, hasta aquí nomás la palabra de Dios. Yo le pedí a la Rocío que los textos que le voy a pedir de aquí en adelante lo vamos a ver en la NBI. Si yo tuviera que ponerle un título a este mensaje, el título que le pondría, Inocente pero condenado. Ese sería el título que yo le pudiera poner a este mensaje. Bueno, comenzamos el capítulo 19, verso 1. Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. En esta porción de la palabra de Dios, los azotes tenían tres propósitos. El primer propósito era castigar al reo. El segundo propósito era de que confesara, ya que era golpeado, y que se inculpara de lo que él había hecho. Y el tercer propósito era, si en caso de ir a la crucifixión, era debilitar su cuerpo para que no hubiera tanta oposición para llevarlo después a la cruz. Si nosotros buscamos en Isaías capítulo 50, verso 6, ahí vamos a encontrar
Porque, ¿qué es lo que pasaba? Estos azotes estaban preparados con cuerdas de cuero y en la punta tenían hueso y tenían metal. Al Señor Jesús le tienen que haber dado más o menos 40 azotes, de los cuales cada azote dice que se clavaban esos huesos, esos metales se clavaban en la piel de Jesús y al sacar el azote desgarraba las carnes. Yo no quiero apelar en esta noche a la emoción, sino quiero apelar al entendimiento. Que podamos entender lo que aquí estaba ocurriendo con Jesús. Esto era injusto lo que se le estaba haciendo en todo el proceso, porque fue el proceso más corrupto que hubo, pero en todo el proceso, ¿por qué? Porque 3 versículos antes, Pilato ya lo había declarado justo. Dice el capítulo 18, verso 38, dice, no hallo delito en él. Y ahora es cuando comienza el primer acto de crueldad. O sea que vemos que esos azotes van desgarrando las carnes del Señor Jesucristo. Si yo me pongo a pensar y si lo pusiéramos a ver en nuestra mente, a querernos imaginar lo que fue en aquel lugar, el Señor Jesús lo que tuvo que sufrir, no nos olvidemos, mis queridos hermanos, que 40 azotes desgarrando sus carnes era, yo me imagino aquel lugar en lo que se transformó, pero salió a la luz lo que había en el corazón del hombre y de la mujer. Era lo más atroz que podían hacerle a un hombre. Los romanos eran expertos en esto. Los romanos tenían una avidez para crucificar a las personas y para hacerlas sufrir de tal manera que la persona, en el caso de Jesús, y injustamente, sabemos que aquí se muestran 2 cosas. El amor de Dios sobre todas las cosas. Pero si algo me llama mucho más la atención, es que se produce aquí, en estos pasajes que vamos a ver en esta noche, el cumplimiento de la palabra de Dios. Y esto nos tiene que hacer pensar que esto ya estaba todo manejado, ya estaba todo escrito en su palabra, ya estaba todo en la mente de Dios y el corazón de Dios, que Jesucristo iba a padecer esto. Estaba en el momento justo, en el tiempo justo y en el lugar justo estaba nuestro amado y bendito Salvador. Fíjate el segundo acto leemos ahora Isaías 50, verso 6, dice, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos, dice, no escondí mi rostro. Mi querido hermano, ¿vos ves realmente lo que estaba pasando aquí? El Señor Jesús era golpeado. Sin embargo, dice, ofrecí mi espalda. ¿Saben lo que pasa de lo que estamos viendo aquí? Que todo el dolor que el Señor Jesucristo, que no lo podemos describir ni siquiera pensar en nuestra mente y en nuestro corazón, lo que Él sufrió, pero el amor hacia vos y hacia mí fue mucho mayor que el dolor que sufrió el Señor Jesucristo allí en aquel lugar. Dice el verso número 2. Y los soldados, dice, entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Qué avidez que tenían los romanos. Él se había hecho llamar rey. Entonces comenzaron a burlarse, entretejieron una corona de espina en la cual se la pusieron sobre su cabeza. Y aquí Juan no lo dice, pero Mateo capítulo 27, versos 30 y 31, Rosy, si me lo puedes poner, dice Mateo capítulo 27, versículo 30 y 31, dice, también, dice, lo escupían y con la vara golpeaban su cabeza. O sea, vos imaginate, esa corona de espina, todavía la golpeaban con una caña para que se enterraran más la espina, para aumentar el dolor del Señor Jesucristo y también su sangrado. O sea, es un acto de crueldad, mi queridos hermanos, que te hace temblar. O sea, ¿cuánto amor hubo en la persona del Señor Jesucristo? Ahora, ¿cuánto acto de crueldad había en las personas? Pilato tenía mucha presión. Tenía la presión de los religiosos de la época. Tenía presión de la turba de los gentiles. Tenía la presión
inclusive de su esposa que vamos a ver más adelante, y tenía la presión de César. Pero eso no lo hace inocente Pilato. Fíjate lo que nos dice el verso 3. Dice, y le decían, salve al rey de los judíos, y le daban de bofetada. Y le decían, salve al rey de los judíos, y le daban bofetadas. Apocalipsis capítulo 19, verso 16. Él se hacía llamar rey de los judíos, y era el rey de los judíos. Hoy está reinando en nuestros corazones, pero va a llegar un día que Él va a reinar en todas las naciones. Aquí en Apocalipsis capítulo 19, verso 16 dice, y en su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjate lo que nos dice en Salmo 146, 10. Oh Sión, que el Señor Jesús reine para siempre, que tu Dios reine por todas las generaciones. Aleluya. Él va a reinar, mis queridos hermanos. Y esto es lo maravilloso. Lo maravilloso que Él puso su vida. Dice, pero por eso me ama el Padre. Dice, porque yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. A mí nadie me quitó la vida. Y esto es lo hermoso, que el Señor Jesucristo haya puesto la vida por vos y por mí, que no merecíamos nada. Al contrario, por años, cada uno en distintas historias, pero yo por 38 años dándole la espalda una y otra y otra y otra vez a Dios. Me hablaban de Dios y yo decía sí, pero vivía una doble vida que por la gracia de Dios y su misericordia, Él me pudo alcanzar. Dice Isaías 53:5, no puedo dejar de pensar en esto. Estamos mirando Isaías, salmos proféticos que hablaban de los cumplimientos de los tiempos y de lo que la palabra de Dios y lo que el Señor vino a cumplir. Dice, Él fue traspasado por nuestra rebelión. Dice, y molido por nuestra iniquidad. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Ahora, saquemos el plural y hablemos en singular. Hermano, vos ahí sentado, yo, Él murió por mis maldades, por mis malos pensamientos. Él fue molido por mis iniquidades. Él fue, el castigo cayó sobre Él y el precio de mi paz. Yo ahora me puedo acostar, poner la cabeza sobre la almohada y sentir paz en mi corazón. No le tengo miedo a la muerte. Antes le tenía miedo a la muerte, le tenía terror a la muerte porque yo no sabía dónde iba. Pero ahora tengo paz en el corazón porque Cristo lo logró ahí en ese lugar. Porque Él estaba en el momento preciso que Él tenía que estar. Él podría haber vuelto atrás, seguro que podría haber vuelto atrás. Pero como dije recién, su amor fue mucho más grande que el dolor, no solamente físico, sino que la ira de Dios después cayó sobre él. Mis queridos hermanos, el justo está muriendo por nosotros los injustos. 1 Pedro 3:18. 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Dice, porque Cristo murió por los pecados de una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarnos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Mira, Cristo tuvo que morir para que yo pudiera vivir en Cristo cuando Él resucitó y luego estar en una eternidad con Él. Él tiene que dar su vida para que yo pueda vivir, para que ustedes puedan vivir. En el momento que nosotros escuchamos el Evangelio y recibimos a Cristo como nuestro Salvador. El justo muriendo por los injustos. Mi hermano, ¿estás viendo el amor de Dios aquí?
¿Estás viendo el amor? Dice, más Dios muestra su amor. Romanos 5:8, que siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Estamos viendo claramente el amor de Dios y la obediencia al Padre, cómo se va cumpliendo pasaje por pasaje. Por eso el Señor puso en mi corazón de tomarlo de esta forma, porque si yo podría haber tomado el amor de Dios por un lado, podría haber tomado que Él viene a cumplir lo que la palabra estaba escrito, pero no quería que perdiéramos la esencia de los 16 versículos de este capítulo 19. Verso 4, dice el verso 4, dice, entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os traigo afuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Mira, tres veces Pilato va a hablar de Jesús como justo. En el capítulo 18, verso 38 de Juan. En el capítulo 19, verso 4 de Juan, y en el capítulo 19, verso 6 de Juan, va a decir, no hallo delito en él. No hallo delito en él. No hallo delito en él. Nuevamente, estaba siendo maltratado, escupido, coronado injustamente. Pero ¿qué es lo que hace aquí Pilato? Pilato ahora lo va a sacar afuera. Fíjense en lo que dice el versículo 5. Y salió Jesús llevando la corona de espina y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Lo que Pilato quería hacer era mostrarle al Señor Jesús, después de los golpes, de los azotes, después de la corona de espina, su rostro era irreconocible, hinchado por todos lados, pálido por la fragilación que había recibido hacía unos minutos atrás. Y lo había sacado para que el pueblo lo viera, a ver si el pueblo, por casualidad, podía cesar esa sed de sangre que ellos tenían. O quedaran satisfechos y al verlo pudieran decir, este no es rey. Pero no, eso no fue lo que pasó. Al contrario, se encarnecieron mucho más con Jesús. Y cuando Pilato dijo esta palabra que él pronunció, he aquí el hombre, ni siquiera él sabía lo que estaba diciendo, pero está haciendo una declaración y una afirmación que estaba en la palabra de Dios. Ustedes fíjense en Juan 1:14, dice, el verbo hecho carne. Él era el verbo hecho carne. Dice, y aquel verbo hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al único del Padre, al Hijo del Padre, lleno de su gracia y verdad. En Lucas 2:10 es el Hijo del Hombre. En Lucas 2:10 era el Hijo del Hombre. Pero el ángel dijo, no tengan miedo, mire que traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Pero el ángel le dijo, era el Hijo del Hombre, pero también era el Hijo de Dios, Lucas 1:35. Lucas 1:35. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea que no era el hombre, o sea, no era un hombre más, era el hombre. Digo, me impacta cómo Dios
utiliza a un gentil que no conocía a Dios ni temía a Dios para que su camino, para que su palabra, para lo que Dios en su soberanía podían cumplir estos hombres. Él fue humillado, fue desfigurado. Fíjense lo que dice Isaías 52:14. Dice, muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurada el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. ¿Te imaginas esto? Estar ahí y contemplar a Jesús y dice que su semblante, su cara, su cuerpo no era ni parecido a lo de un ser humano. ¿Cómo estaría de hinchado de los golpes, de la bofetada, de la corona de espina, de los insultos? Y todo eso tuvo que sufrir el Señor Jesucristo por vos y por mí. Él dice que fue humillado, Filipenses 2, verso 6. El verso 6 dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque no hallo delito en él. Vemos como otra vez vuelve Pilato a decir que era un hombre justo. Verso número 7 dice, y los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley. Y Jesús, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿A qué se refieren ellos? Ellos se refieren a Levítico capítulo 24, verso 16. Y el punto clave de los judíos es la blasfemia. Dice Levítico 24, verso 16, además, todo el que pronuncie el nombre del Señor al maldecir será condenado a muerte. Toda la asamblea lo apedreará. Será extranjero o nativo. Si pronuncia el nombre al maldecir será condenado a muerte. En este caso, el Señor Jesús tendría que haber sido apedreado y no crucificado. Por eso ellos nunca pudieron aplicar ni quisieron aplicar la ley que ellos tenían, estos judíos. Dice Mateo capítulo 26, que ahí es donde comienza, Mateo capítulo 26, versos 64 al 66, dice, tú lo has dicho, señalando al Señor Jesús. Respondió Jesús, pero yo les digo a todo, de ahora en adelante ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo, dice, sobre las nubes del cielo. Dice, ha blasfemado, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose la vestidura. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. Dice, ¿qué piensan de esto? ¿Merece la muerte? Contestaron. El punto clave de ello era la blasfemia. El mismo Señor Jesucristo le tienen que decir, escudriñen ustedes la palabra de Dios, porque ellas hablan de mí. Los religiosos de la época, los que ellos tenían que haber aprendido y haber enseñado al pueblo a acercarse a Dios, solamente eran religiosos. Eran, como le dijo el Señor Jesucristo, sepulcros blanqueados, que por fuera son una cosa y por dentro son podrida llaga. Hipócritas, fariseos, las cosas que el Señor Jesús les decía y ellos les daba mucho más bronca. Dice el verso 8,
Dice, cuando Pilato oyó decir esto, dice, tuvo más miedo. Ahora, fíjense que acá notan algo, porque acá dice que tuvo más miedo. O sea que él ya tenía miedo por la turba, tenía miedo por los religiosos, porque el pueblo se le estaba yendo de las manos. Ahora, ¿por qué dice que tuvo más miedo? Porque ahí se acuerda lo que su esposa le había dicho en Mateo capítulo 27, verso 19, el sueño que había tenido. Entonces la mujer de Pilato le dice, no tengas nada con este hombre, con este justo. Eso fue lo que le dijo su esposa, no tengas nada con este justo. Y Pilato habrá pensado en sí mismo, ¿no será que sea rey de los judíos? Y dice que tenía más miedo. Verso 9. El verso 9 dice, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Primera Pedro capítulo 2, verso 23. Cuando preferían insultos contra él, no replicaba. Con insultos, cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Qué hermoso ejemplo, ¿no? Para seguir. A veces nosotros juzgamos, a veces nosotros dictamos, ya tenemos un dictamen de cada una de las personas. Qué ejemplo que nos deja el Señor Jesús. Dice que cuando a él lo insultaban, callaba. Cuando lo golpeaban, no hacía nada. Si haríamos nosotros lo mismo, cada vez que alguien nos ofende y dejamos la causa a Dios, sería una iglesia diferente. Miren, no hay forma de no conmoverse. Mis hermanos, lo que yo quiero es no apelar a la emoción, sino apelar al entendimiento. Muchas veces nos cuesta congregarnos. Siempre tenemos los peros y siempre nos justificamos. Vos imaginate, Jesús se habría llenado de peros, pero hace rato. Sin embargo, su amor fue mucho más grande que todo lo que estaba pasando aquí. Y yo me pregunto, ¿pero por qué no tengo gratitud ante semejante crueldad que le estaba haciendo el Señor Jesucristo? Muchas veces nosotros decimos, Señor, yo te amo porque tú me amaste primero. Jesús lo demostró con los hechos. Nosotros estamos con las palabras. Jesús nos amó, Dios nos amó y nos entregó a su Hijo, a lo que Él más amaba por vos y por mí. Y Jesús fue a la cruz porque nos amó. Pero nosotros, la verdad, a veces dudamos de tantas cosas. Pero cuando empezamos a analizar texto por texto de lo que realmente ocurrió en este lugar, en esta escena que estamos leyendo, realmente nos deja sin palabras. Si nosotros agarráramos un cordero, no sé si ustedes tuvieron alguna vez la posibilidad de ver cuando matan a un cordero. No abre su boca, no hace ningún gemido. Vos lo podés degollar o clavarle el cuchillo, no hace nada. Y yo cuando presencié eso, me acordé del Señor Jesús. No podés no hacer la comparación, porque como cordero fue llevado al matadero, como oveja, dice,
Su boca la cerró delante de sus tranquiladores. Entonces ahora aquí Pilato, en el verso 10, va a sacar su chapa. Pilato va a sacar su título, va a sacar su posición en la cual se encuentra como gobernador. Y le va a decir al Señor Jesucristo. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? ¿A mí no me hablas? Como queriendo conmover al Señor, como que Él tenía mucho más autoridad que el Señor Jesús. ¿A mí no me hablas? Juan 6:38. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Estamos viendo el cumplimiento del Señor Jesucristo. Hebreo capítulo 10, versos 7 al 9. Dice, por eso dije, aquí me tienes, como está escrito en el libro, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo, sacrificio y ofrenda, holocausto y sacrificio por los pecados no te complacen, ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, he aquí que me tienes, he venido a hacer tu voluntad, así quito lo primero para establecer lo segundo. Miren, esto se me viene a la memoria. Cuando el pueblo de Israel en la 10ª plaga es sentenciado con la muerte de los primogénitos. Allí Dios le dice a Moisés que deben matar un cordero y deben pintar el dintel y los postes de la puerta. Y dice que el ángel destructor pasará y cuando vea la sangre del cordero, pasará de largo y no va a morir el primogénito que se encuentra ahí adentro. Esto es lo que estaba ocurriendo y estaba dando que en los tiempos iba a venir el Cordero de Dios. Lo dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Justo esto, que se estaba todo esto preparando, lo vamos a ver más adelante, era el día de la preparación de la Pascua. Cuando estaban preparando los corderos para el otro día. Pero Dios estaba preparando también el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Efesios 1:4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él en amor. Verso 11. Dice el verso 11, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y acá quiero hacer una aclaración, porque seguramente que se te vendrá a la mente Judas. Y no está hablando de Judas. Aquí no está hablando de Judas. Si bien es cierto que Judas lo entregó, pero ahí en el huerto del Edén, pero aquí está hablando de Caifás y de sus secuaces. Fíjense en Juan capítulo 18, verso 30. Lo voy a leer yo acá, Rosy. Juan 18, verso 30.
Dice, respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Juan 11, ahí sí, búscamelo, Juan 11, 49, 50 y 51. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, le dijo, ustedes no saben nada en absoluto. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Verso 51. Dice, pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino como que era del sumo sacerdote ese año y profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Miren, ellos lo querían ver muerto al Señor Jesús. Ellos no se iban a saciar por más que lo vieran golpeado, coronado, desfigurado. No, no. Ellos lo querían ver muerto, porque para ellos era un estorbo. Para ellos, que alguien viniera y le dijera las cosas como se las decía el Señor Jesucristo, no lo podían soportar, porque la verdad salía a la luz y la luz era Cristo. Donde Él estaba, Él confrontaba a las personas. Por eso es muy diferente a lo que nosotros hacemos. Nosotros somos pequeño Cristo, pero tenemos que ser la luz, tenemos que ser la sal de este mundo, pero solamente tenemos que confrontar a las personas a través de la Biblia por medio del Evangelio. Pero Cristo podía ver sus ojos que penetraban el corazón de ellos. Y sabía que la maldad del corazón de ellos era sacar a Jesús de la historia. Pero no lo lograron. Solamente lo único que estaban haciendo era cumplir la palabra de Dios. Dice el verso 12, desde entonces, dice, procuraba Pilato soltarle. Dice, pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta, no eres amigo del César, y todo el que se hace rey al César se opone. Miren qué contradictorio. Aquellos judíos y el pueblo esperando al Mesías, esperando a un redentor, esperando a un libertador para que lo liberara del pueblo de Roma. Ellos mismos crucifican a su Mesías y quieren al César como rey. Fíjense, en otro evangelio dice que eligen a Barrabás antes que el Señor. Y siempre el mundo, hasta el día de hoy, no eligen a Dios. Eligen a los delincuentes. Eligen, ¿por qué? Porque sus obras son malas y no quieren que salga a la luz. Por eso, mis queridos hermanos, debemos ser una iglesia que ore, pero una iglesia que no licúe el mensaje, una iglesia que diga el Evangelio como es. El hombre sin Cristo debe arrepentirse. Mire, muchas veces nosotros, hasta yo he cometido el error, cuando uno predica el Evangelio, decimos, abrí tu corazón, el Señor te está esperando. Él es un caballero. He aquí, a la puerta estoy. Y yo golpeo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Pero como él es un caballero, no puede abrir la puerta. Esa es una forma de predicar, pero estamos licuando el Evangelio. Ustedes fíjense que Juan el Bautista decía arrepentidos y convertidos. El Señor Jesús nos dijo tampoco de esta forma, arrepiéntanse, cambien su forma de vivir, cambien su manera de pensar, arrepiéntanse de su pecado. Es la única forma de confrontar a las personas. Verso 13, y ya vamos a ir terminando. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado enlosado, en hebreo, Gábata. Ahora aquí vemos a Pilato que se sienta en la silla como un juez para dar un dictamen, sin saber
que en los tiempos del Señor, al mismo que Él está juzgando, lo va a juzgar a Él. De ahí, el verso 14 dice, era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Y ellos piden a César, no quieren ese rey, ellos quieren a César, y están preparando el Cordero de Dios. Y termino ya con el verso 15 y 16, y dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Así que entonces lo entregaron a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Miren, mis queridos hermanos, hay dos tipos de personas o dos tipos de grupos, tal vez en este lugar. Están los que están de un lado de la cruz y los que están del otro lado de la cruz. Están aquellos que todavía no pasaron por la cruz y estamos aquellos que sí hemos pasado por la cruz. Y yo quiero dar un mensaje a cada uno de los grupos. Al grupo que todavía no ha pasado por la cruz, yo quiero decirte que te arrepientas de todos tus pecados. El Señor Jesús, cuando estuvo colgado en aquel madero, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no lo sabíamos, pero ahora lo sabes. Si no has recibido a Cristo, recíbelo en esta noche. Recíbelo en esta noche. Pero arrepiéntete de tus pecados, porque es la única forma de poder entrar al reino de su amado Hijo. Y para los que estamos de este lado de la cruz, para los que ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, tengo un mensaje para mí en especial y para cada uno de ustedes y para aquellos que me están viendo a través de la plataforma. Quiero decirle de que el amor de Dios es tan grande que nosotros no lo imaginamos, ni siquiera lo pensamos. Y es por eso que ponemos tantas excusas cuando tenemos que congregarnos. Es por eso que ponemos tantas excusas cuando decimos no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. A mí este fin de semana me ha asombrado de hablar con personas que ni siquiera saben de la palabra de Dios y llevan años, más de 30 años, congregándose en una iglesia, solamente ocupando un lugar. Y yo me pregunto, cuando los cielos se abran y seamos arrebatados, ¿quién quedará? O si alguien muriera porque el Señor dijo, basta, ¿dónde abrirás tus ojos? Los que hemos aceptado a Cristo sabemos dónde vamos. Por eso hago hincapié y énfasis en abrir la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios, porque esa es lo que nos da combustible, pero combustible también para preocuparnos por las personas que no vienen a este lugar, para preocuparnos por las personas que pasaron por este lugar y hoy no están aquí en este lugar. Una llamada telefónica o ir a su casa a visitarle para traerlo de vuelta a este lugar, para hacerle entender. Miren, no voy a dar nombre, pero la semana pasada llamé a 4 personas. Una de ellas me dijo, tengo el anhelo de mi corazón de volver. Hace más de 20 años que no vuelve, pero él tiene su anhelo. Se quedará con su anhelo, pero también se quedará fuera de la gloria de Dios. Porque una persona que lleva 20 años, 30 años sin venir a la casa de Dios o estudiar la palabra de Dios y le haces preguntas que no entienden, quiere decir que no han recibido a Cristo como su Salvador. Por eso, así como Dios ha hablado en mi corazón, quiero que Dios pueda hablarle a cada uno de vuestros corazones y de los que me están mirando. Amemos a Dios, pero con alma, con vida, con corazón.
Mis hermanos, ¿querés servirle a Dios? ¿Querés servirle a Dios? ¿Por qué llevamos años sentados y no estamos haciendo nada? Rogad pues, Aramies dice al dueño, hay mucho trabajo para hacer, pero hay pocos obreros. ¿Por qué no despertamos? Nos conmovemos cuando leemos esto. Nos conmovemos cuando vemos una película, La Pasión de Cristo. Y hasta gente que sale llorando y agarrándose de la cabeza de lo que al Señor Jesús le pasó. Pero para ellos es un hombre más. Para mí no. Para ustedes tampoco. Porque Él cambió mi vida, cambió mi forma de ser, cambió mi destino. Y sé que el día que parta voy a estar con el Señor. Pero ¿saben qué? Yo no quiero ir con las manos vacías. Y yo no quiero que vos tampoco vayas con la mano vacía. Trabajemos para el Señor. Prediquemos su palabra. Por tanto, y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una misión que no es para los líderes, es una misión para todos los hijos de Dios. Amén, mis hermanos.